En realidad, Dios no tiene nombres. Tratar de nombrar el infinito es una empresa totalmente infructuosa y a veces hasta peligrosa. Hola estelares, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la importancia de los nombres de Dios. Ya habíamos empezado a abarcar la importancia de las letras, del alfabeto dentro del estudio de la Kabbalah, de los diferentes juegos semánticos que se pueden hacer para descubrir los secretos dentro de las palabras y de las cosas. Y hoy me gustaría hacer hincapié en la importancia del nombre de Dios, específicamente de los nombres de Dios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su relevancia? Así que vamos a eso. En realidad, como les dije al comienzo, Dios o el infinito, el Ein Sof, no tiene nombres en el sentido de que yo tengo un nombre aramis para manifestarme esencialmente frente al otro. Tratar de nombrar al infinito es algo ridículo porque si el infinito representa la totalidad de todas las cualidades y la esencia de la totalidad de las cosas, la unidad, la unicidad, es muy complicado darle nombre a eso. ¿Por qué? Porque al dar nombre nosotros recortamos, ya estamos definiendo, seccionando una parte de esa totalidad. Entonces, la totalidad decididamente no puede ser nombrada, no puede ser dicha, y por lo tanto Dios no tiene un nombre como vos tenés un nombre o como yo tengo un nombre. Pero entonces, ¿a qué le llamamos nombre de Dios? En realidad, el concepto nombre de Dios abarca varios fenómenos lingüísticos, por así decirlo. Por un lado, hay nombres de Dios que pueden ser pronunciables y hay otros que no son pronunciables o bien porque no deben ser pronunciados, como el tetragramatón, o bien porque no pueden ser pronunciados porque no sabemos cómo se pronuncian. Y en general lo que se hace es deletrearlos. Por ejemplo, los nombres de la Shema Meforash, de los 72 nombres de Dios, no tienen una forma específica de verbalizarse, sí los nombres que tienen los ángeles portadores de ese nombre. Entonces, nombre de Dios es básicamente cualquier secuencia de letras hebreas que sirvan para revelar un aspecto o una parte, una cualidad de ese Ein Sof, de ese infinito o de Dios dentro de la Cábala. Cuando vemos la organización de los diferentes planos de existencia dentro de la Kabbalah, que de hecho pueden ir a la clase gratuita de reencarnación donde hablamos un poco de estos temas, encontramos que en el plano de Atzilut, ¿sí? El plano de la emanación, existen lo que llamamos los nombres de Dios. Los nombres de Dios son los regentes, las fuerzas que se expresan en cada una de esas esferas del árbol sefirótico. Entonces, si Dios está por fuera de los árboles, en el sentido de que lo infinito está fuera de lo finito, de lo definido, ¿por qué dentro del árbol sefirótico hay nombres de Dios? Pues bien, como he dicho, los nombres de Dios son vasijas, son receptáculos de esa fuerza que sirven para que lo infinito se nos revele, para que podamos de alguna manera acercarnos a esas cualidades. De hecho, nosotros percibimos el universo y percibimos a Dios a partir de las cualidades que podemos experimentar, pero las multiplicamos infinitamente. Si conocemos la misericordia, lo multiplicamos infinitamente y decimos que Dios es muy misericordioso, en extremo misericordioso. Pero en realidad tendríamos que lingüísticamente utilizar una palabra por fuera de esto. Es decir, si está misericordioso, luego misericordiosísimo, pues bien, más arriba de eso, más arriba del superlativo, estaría la cualidad del Dios misericordioso. Para evitar ese periplo lingüístico complejo, el hebreo propone estos nombres o epítetos de Dios. La palabra rahamim, que significa compasión, puede ser una manera de encauzar la cualidad compasiva de ese infinito. Entonces, cuando nosotros utilizamos nombres de Dios, cuando nosotros los vibramos, los visualizamos, o incluso a veces cuando los leemos, cuando los estudiamos, lo que estamos haciendo es traer un poco de la luz del infinito hacia lo finito. Esto evidentemente, y muchos profesores, instructores, maestros de la Kabbalah, incluso muchos de los que he tenido, dicen que puede en algún punto descompensar a la persona
si realmente no comprenden la gravedad de la fuerza que se está trayendo a este plano. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Estudiando correctamente los nombres, logrando una vasija suficiente para poder contener a su vez esos nombres. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los nombres, traemos una luz, una parte de esa luz infinita, y la anclamos a esta realidad. Por eso es que son tan poderosos, porque estamos de alguna manera vehiculizando un canal desde lo infinito hacia lo finito. Bueno, en realidad desde lo finito hacia lo infinito. Cuando nosotros hacemos diferentes juegos, terufín, bueno, intercambio de letras, permutaciones, etc., lo que estamos haciendo es de alguna manera trenzar, tejer esa luz, que es un símbolo muy recurrente dentro de Vías Estelares, dentro de nuestro estudio, para entender la forma en la que esos nombres pueden crear cosas. De hecho, los nombres de Dios crean. Y es necesario que Dios cree a través de los nombres porque es la manera en la que esa luz puede ser vehiculizada. Porque el Ein Sof, como bien decimos, el infinito, el no límite, es el plano de lo no manifestado. Todo lo que se manifiesta está limitado, en el sentido que está recortado. Yo existo porque no soy parte del infinito. Soy una parte que está hecha finita, o sea, que tiene límite, que tiene un borde. Entonces, cuando lo finito, lo ínfimo, lo pequeño, lo determinado, trabaja con los nombres de Dios, lo que está haciendo es de alguna manera rasgar esos velos que dividen la realidad del creador, y traer una luz. Por eso se operan transformaciones muy graves, muy fuertes, siempre y cuando la persona sea capaz de traer esa luz desde el otro mundo. Fíjense la importancia de la jerarquización y del concepto de emanación o de catarata de emanación. Esta idea de que la luz se va precipitando de los planos superiores a los planos inferiores. Si nosotros pensamos los nombres de Dios a partir del propio Dios, los nombres son vasijas de Dios. Es decir, los nombres van a cosechar, van a conservar la luz que emana. Pero para nosotros, que estamos en los planos más inferiores de esta catarata de emanación, de precipitación, los nombres en sí mismos son fuentes de luz, son cataratas de luz que nos bañan. Entonces, desde una perspectiva divina, cosmogónica, los nombres terminan siendo vasijas, porque son recortes, especificaciones de la esencia de Dios. Pero para nosotros, que nos es imposible conocer el infinito de manera directa, los nombres terminan siendo verdaderas cataratas de luz y de revelación. Sin ánimos de confundir o complejizar, es importante que repasemos desde la cábala luriánica un concepto que es el de las ondas. Las ondas o las energías, las vibraciones, le llama Saban, infinitas, que son las energías que están en el Ein Sof y que de alguna manera chocan para crear el mundo. Esas energías están nombradas a partir de las expansiones del nombre de Dios. Una expansión vale 72 y se conoce como Ab 72. Otra se llama Sag 63. Otra se llama Ma 45 y la otra se llama Ven o Van a veces, que es la más inferior. Estas energías son las que luego, por proceso bastante complejo de explicar en un video breve, son las que luego van a filtrarse para crear las esferas del árbol de la vida. La energía, la fuerza, la vibración que se ubica en Tiferet, que es la energía del Zeirampin, del rostro menor de Dios, corresponderá luego, en el plano de Atzilut, con el nombre más famoso de Dios, el Yud-Hei, Bab y la letra Hei. Por lo tanto, el gran nombre de Dios, en realidad, no se ubica en la parte superior del árbol, sino en el centro. De alguna manera dándonos a entender que es el nombre que todo lo nutre, porque desde Tiferet se expande hacia todas las esferas, es la esfera que tiene más conexiones con otras esferas, y además porque Tiferet, que es la belleza o la armonía, es también la expresión del self,
del yo esencial. Cuando hablamos de Dios, el self, el yo esencial, es la fuerza que tiene Dios de hacerse conocer, de revelarse al hombre, a la mujer, a la humanidad. En otros textos, sobre todo en la Cábala hermética, el nombre que se va a revelar en Tiferet es Eloah Bedaat, es decir, el Señor que se hace conocido, cuyo concepto es exactamente el mismo del que estamos trabajando acá. En contraparte a, por ejemplo, el nombre de Keter, que es el nombre que Dios se auto da cuando Moisés le pregunta quién es el Dios que habla a través de la zarza ardiente. Él dice, Eye, Asher, Eye, sobre el cual seguramente haré otro video porque es un nombre que requiere mucho trabajo de desarrollo y tremendamente poderoso. Así que, como verán, cada nombre de Dios tiene una fuerza particular, una regencia particular y por lo tanto una manera particular de llegar a Él. Así que si te gustaría que exploremos ejercicios, meditaciones, trabajos con respecto a esto, déjame en los comentarios. Así que si te gustó el video, dale like, compartilo, activa la campanita y todas las cosas que se dicen en los videos de YouTube. También podés acercarte a escuchar mi podcast, a ver las clases gratuitas que están en todo este canal y también todo el material que se encuentra en Insta. Así que gracias por dedicarle un tiempo, un ratito a mi contenido. Gracias por elegir pasar tiempo conmigo y apostar a mi canal. Y nos vemos en el próximo video.